siempre estaré para ti. Día 440 de nuestro diario y el título lo dice, esto es cuestión de fe. Y es que hay cosas que son cuestión de fe, pero ¿qué es la fe? Y hoy vamos a hablar de la fe. Y hemos empezado con una imagen que, bueno, representa perfectamente la fe. Dos ancianos con un bastón. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, hay una canción que ha empezado diciendo apóyate en mí y yo seré tu brazo fuerte. Entonces, bueno, después de 440 programas, vamos a ver hoy qué es la fe y así nos lo descubre y así nos lo dice la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a hacer tres consideraciones antes de empezar a hablar de la fe, ¿vale? La primera es que llama la atención que en los evangelios la gente a la que Cristo alaba su fe suele ser a paganos, como este centurión romano, o bien a la mujer sirofenicia que se acerca, son paganos, es gente extranjera, o incluso pecadores, esa pecadora pública que se acerca a Cristo, le lava los pies y que el Señor le dice: tu fe te ha salvado, ¿vale? Y en cambio le reprocha la falta de fe a los fariseos, a los escribas, a los ancianos del pueblo, y es que la fe, vamos a ver, que es mucho más que, bueno, que creer en Dios, ¿no? Bien, vamos a dejar eso ahí. Segunda consideración que tenemos es Cafarnaún, que es uno de los lugares donde Jesús hace la mayor parte de sus milagros. Es en Cafarnaún, que ya iremos cuando vayamos a Tierra Santa. De hecho, la sinagoga que construyó este hombre, ¿no? Cuando le dicen: maestro, házselo y concédeselo porque, oye, nos ha ayudado un montón y nos ha hecho la sinagoga. Esa sinagoga, veremos las ruinas, ¿vale? Cuando vayamos a Cafarnaún. Y tercero, vamos a meternos ya directamente en la fe. ¿En qué consiste esta fe? Ay, perdón, la tercera consideración que quería hacer antes es esta frase. Sabéis que los que vamos a misa, la decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este caso, es una pequeña preparación a recibir a Cristo en la comunión, ¿no? Basta que lo digas de palabra. Hoy tenemos el Evangelio de Lucas. Sabéis, como hemos dicho, que hay pasajes que están en los tres Evangelios. En Mateo lo encontramos igual, con algunas palabras diferentes. Y sobre todo, vámonos al centro ya. Dice Jesús: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Vamos entonces a ver en qué consiste esa fe que Jesús alaba en este centurión, que pide al pueblo y que reprocha a aquellos que creen en Dios, les dice que no tienen fe. Y es que ahí es donde, ayer os acordáis que decía el Señor a Pedro: tú piensas como los hombres y no como Dios. Y es que nuestro pensamiento humano, la fe, pues bueno, sí, la definición pues será creer en Dios, creer en lo que no veo. Y bueno, eso ahora con el tiempo de la pandemia lo estamos experimentando. Ninguno de nosotros ha visto un pedacito de coronavirus, pero todos actuamos de acuerdo a su existencia, ¿no? Por tanto, la fe, sí, creer que Dios existe, vale, aceptar la existencia de Dios como posibilidad real de que Dios pueda existir, eso es una cosa. Ahora, que eso tenga que ver con mi vida, eso ya es otra cosa. Pero es que la fe, vámonos a la Biblia y vamos a empezar, la primera vez que empezamos a hablar de la fe, empezamos a hablar de la fe con Abraham. Y la palabra fe, emunaj, en hebreo, ¿vale?, hace más referencia a apoyarse
que a creer como acto intelectual. Nosotros somos occidentales, ¿vale? Herederos de un imperio romano, de una filosofía greco-romana, y por tanto nosotros todo va a ser mucho más intelectual. Hombre, el mundo occidental, si nos vamos al mundo oriental, nos vamos a todo este mundo religioso que está más fundamentado en sentimientos, estados de paz, ¿no? El hinduismo, el budismo, etc. Y os habéis fijado que entre Occidente y Oriente tenemos al pueblo de Israel, que ni se fundamenta en razonamientos, su fe no está fundamentada en razonamientos, pero tampoco está en sentimientos, sino en ¿qué? En hechos, en cosas reales, concretas, obras. Hechos en los que Dios acontece. Por tanto, la fe es apoyarse, emunaj. Hemos cogido la imagen de los dos ancianos porque la misma fe que le tiene un anciano a su bastón se tiene que fiar de él. ¿Por qué? Porque es consciente de que sin ese bastón se va de bocas, se cae al suelo. Y ese acto de fe, vamos a decirlo, de emunaj, de confianza, de apoyarse en lo que es firme, es lo que hacemos cuando vamos a construir una casa. Verificas el sitio y dices, aquí voy a apoyar y aquí voy a depositar pues los cimientos. ¿Por qué? Porque sé y tengo la certeza que esto no se va a caer. Lo mismo el bastón, me apoyo, ¿no? En la muleta, en el bastón, en el taca-taca, en lo que sea, porque sé que me hace falta, porque no me tengo de pie solo y porque necesito algo firme en lo cual apoyarme para poder continuar en mi vida. Y ahí es donde Abraham creyó a Dios, no solamente creyó en Dios, sino creyó a Dios, y se fió de su palabra. Es que el Señor no se lo puso fácil. Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Es que tampoco le dijo, oye, mira, vamos a ir a tal sitio y esta es la ruta y estas son las paradas que vamos a hacer. No, dijo, tú ponte en movimiento y yo ya te diré. O sea, eso más que creer que Dios existe, es creer a Dios, es confiar y es apoyarse en, para tener la tierra y el hijo que no tuvo por sus propios medios y al final Dios se lo dio. Entonces, esa fe, más que un acto racional, como decíamos, es un acto existencial, es un acto experiencial, es un fiarnos, ¿no? La Biblia de Jerusalén, en el texto de este paralelo, lo hemos leído en San Lucas, pero si lo leemos en Mateo 8:10, la Biblia de Jerusalén trae una nota al pie que para mí es una de las mejores definiciones de fe que he encontrado, ¿no? Que dice que la fe que Jesús exige y que la pide, ¿no? Como decir, o sea, esto sí o sí lo tenéis que tener, ¿no? Si queréis ser discípulos míos. Dice, es un acto de confianza, ¿no? Y de abandono, ¿no? De todo el ser, no solamente es algo intelectual, ¿no? Por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus fuerzas y en sus pensamientos para abandonarse en el poder y en la palabra de aquel en quien cree. Vamos a ver que esta definición dice tres cosas: apoyarse, fuerza y razonamientos para abandonarse en la palabra y en el poder de aquel en quien creemos. Por tanto, es pasar de apoyarme en mí a abandonarme. Es pasar de mis fuerzas al poder de Dios y de mis razonamientos a la palabra de Dios. Este salto parece que es como, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? Y como decía yo, me acuerdo, cuando era mucho más joven, le decía a mi director espiritual, digo, ¿y eso cómo se hace? Dame una pastilla cada 8 horas para yo tener fe, ¿no? Porque, claro, esto no es tan fácil. Lo fácil es, pues eso, creer que Dios existe, cumplir un culto, venir a iglesias como esta, darle a Dios lo que yo creo que Él me está pidiendo, decirle lo que creo que Él quiere escuchar y luego después cuando salgo por la puerta, pues yo continuar mi vida. Eso es lo fácil, ¿no? Y sigo apoyándome en mí, sigo apoyándome en mis fuerzas, en mis razonamientos y en el fondo yo sigo siendo el centro y Dios tiene que hacer pues lo que yo digo, ¿no? Y si no, pues me enfado, en fin. Así funcionan todas las religiones. Pero resulta que la fe es abandonarme en aquel en quien creo, en su palabra y en su poder. Vuelvo a Abraham, ¿no? Porque este centurión encarna, digamos, es un reflejo de Abraham. Este centurión no hace nada, sino simplemente muestra una necesidad. Oye, maestro, tengo un centurión. Pero es que no hace falta ni que venga, yo sé que basta que tú lo digas de palabra y me fío en tu palabra y en tu poder. Y ahí es donde se encarna en este centurión pues lo que Abraham vivió. Abraham se fió del poder de Dios y se fió de su palabra, se puso en movimiento y al final, pues cuando fue a sacrificar a Isaac, porque Dios le dijo, oye, sacrifícame a tu hijo, Abraham se puso como diciendo, bueno, esto a ver, ¿en qué quedamos? Me has prometido una descendencia, ahora me dices que sacrifique entonces ¿de dónde la vas a sacar? A ver, Señor, céntrate un poquito, ¿no? Abraham no lo dice la Biblia así tal cual, pero bueno, si tú me la has dado y me has dicho que me vas a dar una descendencia, pues tú sacarás descendencia de donde tú quieras, porque creo en tu poder y sé
que tú tienes poder para todo y me fío de tu palabra. Este centurión también lo encarna así. Y a eso mismo estamos llamados nosotros, ¿no? El centurión pone un ejemplo buenísimo. Dice, yo obedezco y tengo también gente a mis órdenes. A mí me dicen que yo haga algo y yo lo hago. Yo le digo a uno de mis subalternos que haga algo y lo hace. ¿Cómo no va a ser lo que tú digas? ¿Cómo no se va a cumplir, ¿no? Esa certeza del poder y de la palabra de Cristo es lo que nos hace pasar de nosotros a fiarnos, a abandonarnos. Pero esto, como no hay pastillas para esto. No hay un tratamiento, no hay una terapia, no hay una vacuna para... ¿Os imagináis? La vacuna contra la incredulidad o que la fe viniera por inyecciones. La fe es un camino, como Abraham. Es caminar, es equivocarte, es fiarte, es caerte y volverte a poner de pie. Es un itinerario, es un embarazo. Se va haciendo poquito a poco, desde la fecundación hasta el parto. Y en ese sentido, la fe se aprende a creer, uno aprende a creer y uno aprende a fiarse equivocándose, muchas veces no fiándote y viendo las consecuencias de no haberte fiado, ¿no? Y es que en ese sentido todos quisiéramos que la fe fuera como un mueble, que lo cojo, lo compro, lo pongo en una esquina y ya lo tengo para siempre. La fe es la respuesta que cada uno de nosotros hace a la invitación de Dios cada día. Por eso necesitamos pues, que la palabra nos ayude y por eso estamos liados en estas desde hace 440 programas. Así que nada, hoy es cuestión de fe. Así que nada, hasta mañana. Y vaya usted con Dios. Acordaros que Tierra Santa nos queda nada y menos para cerrar inscripciones. Lo dicho, vaya usted con Dios. Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré.